Bueno, estamos en Vov Amud Beis 6b. Esta página justo empieza con una Mishnah. Es una Mishnah bastante sencilla, muy interesante. No hay discusiones al respecto, pero es interesante a veces el simple hecho de entender el caso ya hace que la cabeza vaya funcionando y uno se va imaginando. Y esto yo lo charlo con mis chicos, que mis chicos en mi caso particular ya lo tienen claro, gracias a Dios, pero a veces es extremadamente difícil con los pibes hoy en día. Es mucho más poderoso leer, estamos hablando de libros en general, leer que mirar la película del libro. Porque la película del libro te corta, es muy lindo, muy impresionante, pero te corta totalmente la capacidad de imaginación. Cuando vos lees, te lo imaginas. Es claro, lo mismo que la radio. Es algo parecido a la Cuando hacían los teleteatros. Claro, te imaginabas. Correcto. Cuando uno lee, se imagina todo el mundo, se sumerge en el mundo de lo que está pasando. Y bueno, ve la cara del actor, la cara de la actriz, que son otras cosas. Yo qué sé, como uno se lo imaginó. En todas partes se forman torres de, como dice Husserl, torres de significado. Sí, de sentido. La película es muy lindo, pero corta totalmente todo esto. Lo mismo pasa cuando uno estudia acá. Uno lee el caso y tiene que hacerse en la cabeza toda la historia de qué estaba pasando ahí, cómo era. Bueno, así que vamos, esto es lo que vamos a tocar ahora. De vuelta, no es que es complejo, no tienen básicamente ninguna complejidad, por lo menos me parece a mí, pero es interesante para volar un poquitito la cabeza. Dice la Mishnah: había dos tipos mirando por una ventana. Un día ya hablamos de este caso en una clase anterior, pero acá está el caso concreto. Antes era simplemente citando el caso, acá está el caso. Había dos mirando por una ventana. Y había otros dos mirando por otra ventana. Si imaginamos en la plaza pública, en la plaza central, de la ciudad, un edificio de un lado, un edificio del otro lado, dos mirando de acá, dos mirando de acá. Y en el medio, un asesino. Y hay alguien en el medio que advierte al asesino: no mate, porque si matas la pena es pena de muerte. ¿Cómo consideramos este testimonio? O sea, el caso hubo un asesinato en la plaza central, qué sé yo, fueron los testigos y dijeron: nosotros lo vimos matando a tal persona en tal momento, en tal lugar, qué sé yo. Fueron otros dos testigos y dijeron: nosotros vimos a tal persona matando a tal momento, en tal lugar. Los que estaban dos mirando de este lado y dos mirando de este lado. La pregunta ¿es todo un solo testimonio o son dos testimonios diferentes? Digamos, son cuatro testigos en total, dos de un lado, dos del otro lado. Los cuatro testigos se transforman en un solo testimonio y por lo tanto, si alguno de ellos es pariente, esto ya lo estudiamos, si alguno es pariente, todo el testimonio se cae. Si alguno es inválido porque es un transgresor, todo el testimonio se cae. Si alguno de ellos es considerado zoimem, ¿qué pasa? ¿Se cae? ¿No se cae? Bien. Bisman, ya habíamos estudiado que en realidad Achiozumukulam, todos tienen que ser considerados zoimemim para que se aplique la pena de zoimemim. ¿Pero qué son todos? Esta es la pregunta. ¿Dos o cuatro? Bisman, Shemiksasan, Roin, Eilu Eilu. En el caso en el cual algunos, mikza significa alguno, no la mitad necesariamente, pero la mitad de dos es uno, así que tampoco es tan complicado. Pero siempre y cuando, si se da el caso en que algunos ven a estos, por ejemplo, había dos parados en una ventana, dos parados en la otra ventana, pero no se ven los cuatro entre sí. Solamente uno de este lado ve a estos, y uno de este lado ve a estos, pero el otro no sabe que hay dos de este lado, el otro ve que hay uno solo. ¿Estamos? Miksasan roin ze. Se ven algunos de los testigos entre ellos. Arei eilu eidus ajas. Esto es un testimonio, son cuatro, es un solo grupo de testigos de cuatro personas. Y por lo tanto, por ejemplo, si alguno de los cuatro era pariente o era lo que sea, chao, se cayó todo el testimonio. Y si no es así, o sea que no se ven entre ellos, entonces, son dos testimonios.
están separados, son independientes. Entonces, si de repente uno de acá era pariente de uno de acá, no importa, son dos testimonios independientes. El problema el ejemplo nada más, el problema de parientes en un testimonio es cuando ambos, o más de dos, lo que sea, vamos, para hacer dos es más fácil, ambos son parientes entre ellos, o parientes del muerto, o parientes del asesino, y ese tipo de cercanías. Pero porque yo soy pariente de mi hermano, ¿y qué tiene que ver mi hermano? Yo estoy dando un testimonio y me dice, sí, tengo un hermano, tengo un padre, una madre, no tengo nada que ver, no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Bien. Le fija, por lo tanto, perdón, me salté unas palabras. Veimlav, y si no es así, Ariel usted dice, no salté, lo dije, perdón, estamos bien. Si se ven entre ellos, alguno incluso de ellos se ve entre ellos, entonces es un testimonio. Si no se ven entre ellos, son dos testimonios. Le fija, por lo tanto, acá viene una cosa muy interesante. Le fija, esto ya lo habíamos estudiado. Si alguno de estos grupos, son dos grupos, si alguno de ellos se vuelven zoimemim, porque vino un tercer grupo de testigos y dijeron, ¿cómo ustedes dicen que estaban mirando por la ventana cuando este lo mató al otro? Si ustedes estaban con nosotros en otro lado, etcétera, etcétera. Si en ese caso el asesino lo matamos, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene si son zoimemim? Porque hay otro grupo de testigos. Acá estamos jugando con dos grupos de testigos. Un grupo, en el caso que estamos estudiando ahora, se volvieron zoimemim, es un grupo inválido, pero hay otro grupo, que ese otro grupo dice que lo vio matar, desde la otra ventana lo vieron matar, y ese grupo no vino un grupo cuarto o quinto, lo que sea, de testigos, a declarar que eran zoimemim. Nadie dijo nada contra ellos. Hicimos todo esto, entre paréntesis, es obvio, pero por las dudas, hicimos Drisha Bojakira y les preguntamos todas las preguntas que había que preguntarles. Todas las condiciones se cumplieron, pues lo asesinamos al tipo, lo matamos, porque es un asesino, no quise decir asesinamos, lo matamos, pena de muerte porque es un asesino. Al grupo de testigos zoimemim también lo matamos, porque le vas a hacer a ellos como ellos quisieron hacerle a su hermano, lo quisieron venir a matar al asesino. El Hidush es a pesar que lo matamos al asesino, pero no importa, ellos son zoimemim igual. Si no hubiese sido por el segundo grupo de testigos, pues ellos hubiesen literalmente venido a matar a este tipo. Ahora, las ventanas por ahí no están enfrentadas. Correcto. Y entonces, estos dos pueden haber visto algo que el de acá no, o al revés. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Es un caso raro, es interesante. La respuesta a la Gemara es loca, pero menos loca de lo que parece cuando uno la lee. Así que paciencia, lo vamos a ver. Yashni Aptura, entonces el segundo grupo de testigos están exentos. Y de acuerdo al testimonio de ellos, en la práctica matamos al asesino. Bien, estamos, como eran dos grupos de testigos independientes, este grupo de testigos fue declarado zoimemim, los matamos. Este grupo de testigos no, pues ya está. ¿Estamos? Bien. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi, Le oilom ein neiragin al shehiu shnei eidov masrin boy. En ningún caso, dice Rabbi Yoisi, aplicamos una pena de muerte para los testigos zoimemim o incluso para el asesino, a menos que los testigos mismos hayan advertido. Las palabras de advertencia, dice Rabbi Yoisi, esta es la opinión de él, las palabras de advertencia tienen que haber salido de los testigos. Shenemar, ¿cómo sabes? Porque está escrito, Al pi shnaim eidim. Tiene que ser de la boca, traducido literal, de la boca de los dos testigos, Al pi shnaim eidim. Si ellos son eidim, el testimonio obvio que lo dan los eidim, los testigos. ¿Qué significa Al pi shnaim eidim? De la boca de los testigos, la advertencia. La advertencia tiene que haber sido, o sea, no mates porque el castigo por matar es el pena de muerte. Esto tiene que haber sido dicho por los testigos. Esto es lo que dice Rabbi Yoisi. Davar Acher,
otra explicación, técnicamente hablando, otra drasha. Drasha significa que nosotros, la traducción en castellano exacto no la sé, así que perdónenme, pero drasha significa que nosotros tomamos el versículo y aprendemos leyes que no necesariamente están escritas en el versículo así literalmente, sino que interpretamos el versículo enseñando esta idea o la otra idea. Es una drasha. Es otra interpretación. Otra interpretación, sí. ¿Qué aprendemos de este versículo al pi shnai meidim, de boca de los dos testigos? Y la drasha es que el Sanedrin, o sea, el juzgado, no escuche el testimonio de boca de un traductor. Tiene que ser directamente los testigos. Al pi shnai meidim, de la boca de los testigos tenés que escuchar, no de un traductor de testigos. Correcto. Vamos a ver más adelante un caso interesante sobre este tema en particular. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La Gemara interesante. Sí. En el caso de la advertencia, si el que realiza la advertencia tiene rasgos de parentesco con el asesino, No importa. no importa, la advertencia no importa. No importa. No va a decir ese caso en particular, pero de lo que va a decir lo vamos a aprender eso también. Sí. Vamos a ver. Omar Rav Zutra bar Tuvia. Dice Rav Zutra, hijo de Tuvia. Omar Rav. Dice Rav. Minain le eidus meyuchedes shehipsula. ¿Cómo sabes? Traduzco literal a propósito. Incluso el Talmud no explica qué es esto. Los comentaristas, Rashi y Toises, están de acuerdo los dos sobre qué es este tema. Pero primero traduzco. ¿De dónde aprendes que un testimonio único, meyuhad en hebreo es único? Algo fantástico, único es meyuhad, único en la generación, qué sé yo. ¿De dónde aprendes que un testimonio único, que de vuelta no sabemos de qué se trata esto, pero un testimonio único es inválido, no sirve? No sirve. Shenemar, como está escrito, lo yumas al pi eidechot. La persona no va a ser puesto a muerte de acuerdo a un testigo. ¿Qué es un eidus meyuchedes? Rashi explica, Toises explica. Eidus meyuchedes significa lo siguiente: un testigo, una sola persona, mirando de esta ventana. Antes en la Mishnah eran dos. Acá estamos hablando de otro caso, no tiene que ver con la Mishnah. Una persona habla, es similar, pero no es que la Gemara no está explicando la Mishnah, es otro caso. Una persona mirando de una ventana, una persona mirando de otra ventana. Y había alguien en el medio, por ejemplo el mastre, el que los advierte. Pero entre ellos no se ven. Entre estos dos tipos no se ven. Por ejemplo, como decías vos, las ventanas están corridas, pero están viendo lo que pasa en la plaza los dos, pero entre ellos no se ven. Esto se llama en la halajá eidus meyuchedes. Es único, porque es un único tipo de un lado y un único tipo del otro. Como que no están juntos. Miyuhat. Esto es posible, esto es inválido, no es un testimonio válido. ¿Cómo sabes? Porque está escrito, lo yumas al pi eidechot. La persona no va a morir de acuerdo a un testigo. Pregunta el Talmud. Fíjense el cop, la cabeza, y cómo tiene que trabajar, digamos, la cabeza para interpretar la Toira. No es simplemente leer. Uno lee el versículo y dice, se va a morir por un testigo, ya está. No. Fíjate cada palabra. Mai ejot. ¿Qué significa uno? Porque el versículo, mal traducido, pero literal dice, no morirá de boca de testigo uno. Eso es mal traducido, pero no importa. Testigo uno. Testigo en singular y después agrega la palabra uno. Entonces pregunta el Talmud, Mai ejot. Testigo en singular, ¿cuántos son? Es uno. El mínimo, uno solo. Entonces, ¿para qué me agregás la palabra uno, ejad? Es obvio. Y si me vas a decir que se trata de un testigo, la Torah nos dice el número. ¿Cuántos testigos hay? Uno. Pero ahí ya lo aprendimos del otro versículo. El versículo anterior que dice, al pi shnai meidim, de boca de dos testigos. Entonces, ¿qué va a hacer? Si eidim en plural, testigos con la S, son dos. Entonces, eid, ¿cuánto es? Uno. Si el versículo anterior me está diciendo que testigos son dos, acá es uno. Entonces, ¿para qué agrega la Torah la palabra ejot, uno? El amai ejot. ¿Qué significa uno? Ejot, ejot.
Uno de acá y uno de acá. Eso es uno. Si uno lee, interesante, simplemente para tomar en cuenta, en la página de la Gemore, en la línea en la que estamos, aparece 3 veces la palabra Ejad. En la Gemara no hay comas, no hay puntos. De vez en cuando hay 2 puntitos que indican que algo se terminó. Pero de vez en cuando, no es la regla. E incluso no es parte del Talmud propiamente dicho, es la edición. Es el texto editado, digamos, en los folios editados. No es el texto crudo del Talmud. Aparece 3 veces la palabra Ejad. Si vos no sabés leer, vos lees Ejad, que están todos locos acá. Escriben 3 veces la misma palabra, una al lado de la otra. La forma correcta es Mai Ejod. Ahí está la primera, que es uno. Uno de un lado, uno del otro lado. Entonces, de acuerdo a esto, aprendemos claramente que cuando hay uno de un lado y uno del otro lado, lo yumás. No vamos a matar a esta persona que asesinó, porque no hubo un testimonio correcto. Pero teníamos 2 testigos. Sí, señor, pero eran meyujedes. No se veían entre ellos. Ellos no estaban juntos. O sea, el Talmud está dando diferentes parámetros para considerar que estos individuos, como veíamos en la clase pasada sobre Toishketei Dibur, que todos hayan testificado juntos al mismo tiempo, entre comillas, el tiempo que lleva a decir Shalom Aleja Rebbe, son diferentes parámetros que nos van enseñando cómo definimos un conjunto de testigos, para decir que son un conjunto indivisible o no. Por ejemplo, que testificaron, entre comillas, juntos, en muy poco tiempo uno después del otro, que se veían entre ellos, que no son parientes, así, diferentes parámetros. Este es uno de ellos. Tanya no mihaje, esto también lo aprendimos en una braisa. La braisa dice así: Lo yumas al pi eit echod, una persona no va a morir, en un caso de pena de muerte, obviamente, no va a morir de acuerdo a un testigo. De vuelta, mal traducido, testigo 1, así dice la Torá. Esto viene a enseñarte o agregar que si hay 2 personas, uno lo ve desde una ventana y el otro ve desde otra ventana, y no se ven entre ellos, porque están las ventanas apartadas o lo que sea, Un árbol por medio. o uno arriba y el otro abajo, entonces no se ven entre ellos. Ein mitztarfin, no se juntan para formar un testimonio único de 2 personas. No. Ein mitztarfin, no se juntan. ¿Estamos? Bien. Omar le Rapapa le Abaye. Rapapa le dijo a Abaye: Hashto, ahora bien, vamos a pensar. Uma echad mechalen ze, veechad mechalen ze. ¿Cómo es la ley, el din, la ley? Si uno está mirando desde una ventana y otro está mirando desde otra ventana. El de una ventana, perdón, ve toda la historia, ve todo lo que pasó. El asesinato, digamos, desde el comienzo al final, lo vio todo. Y el que está del otro lado, ve toda la historia también. Entre ellos, entre los testigos no se ven, pero la historia, el evento, el hecho, lo vieron todo. Ambras loimitztarfe, no se juntan. Esta es la halajá que acabamos de aprender, al pilla y deja, etc. No se juntan. Pregunta a Papa: ¿cómo es cuando es uno después del otro? 2 testigos en la misma ventana. Ahora, no hay otro grupo de testigos, son 2 personas, 2 individuos que no son parientes entre ellos, no importa. Todas las leyes de testigos, va todo bien. Están en la misma ventana, juntos, en el mismo cuarto. En la plaza está pasando, digamos, un asesinato. Pero la ventana es muy chiquita. No da para que los 2 pongan la cabeza para mirar. Entonces primero mira uno y le dice al otro: ¡Ey! Mirá lo que está pasando. Se corre, mete la cabeza. Mirá. Belsea Jarcé. No vieron los 2 al mismo tiempo. Primero vio uno y después vio el otro. De Hai Hazi Parga de Maise. El primero que metió la cabeza, el primero que puso la cabeza por la ventana, vio, entre comillas, la mitad de la historia. Mitad entre comillas, ¿sí? No es una cuestión de tiempo, es una parte de la historia. Y el otro vio la mitad de la historia, otra parte de la historia. Mitbayo, con seguridad que no se van a unir. Con seguridad que no se van a unir.
no hay forma de que esto se considere un testimonio. Si en el caso en el que los dos en la práctica vieron todo, no es un testimonio, cuando cada uno ve la mitad, seguro que no va a ser un testimonio. ¿Estamos? Omar Ley le contestó a Abaye, esta ley se necesita, traduzco literal, para quien está teniendo relaciones con una mujer prohibida. ¿Qué significa esto? Bekitsur, no es el tema de la clase, ni es un tema agradable tampoco. Hay en Parsha Zahar y Mois, en el libro de Vayikro, que se lee en Yom Kippur, en la tarde de Yom Kippur, hay toda una lista larga, esto lo hablamos también en una clase hace poco, una lista larga de relaciones prohibidas. Con la madre no se puede estar, con la hermana no se puede estar, un montón de relaciones prohibidas. Bien, el castigo para una persona, tanto para el hombre como para la mujer, es exactamente igual. Cuando tienen relaciones prohibidas, es pena de muerte. ¿Pero quién lo vio? No, espera, vamos paso a paso. Pena de muerte, es pena de muerte. Ese es el castigo, tanto para el hombre como para la mujer. Bien, entonces, digamos, entra dentro del dominio de lo que estamos charlando, porque estamos charlando casos cuyo castigo es pena de muerte, no casos económicos donde hay que pagar. Dina y nefashois, juicios de pena de muerte va por un canal, Dina y mamoines va por otro canal, es otro, juicios de dinero va por otro canal. Entonces, lo que Rav Papa le estaba preguntando a Abaye es, Rav Papa asumió, obviamente no consideramos un testimonio correcto y entero, etcétera, kosher, apropiado, cuando este vio la mitad de la historia y el otro vio la mitad de la historia. ¿Es verdad? Así le preguntaba a Abaye. Y Abaye le contestó, no señor, no es tan así. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales la historia es larga. En el caso de un asesinato, ¿qué es lo que hay que, entre comillas, ver? Que nadie asesina a nadie, pero ¿qué es lo que hay que ver? ¡Fah! Le clavó el cuchillazo. ¿Cuánto tarda esto? Es un instante. Lo mató, le pegó el tiro. Es un instante. Y si vos no viste, no estabas ahí presente mirando ese instante en particular, sí, todo el resto que hay alrededor no me importa. No me importa. Sí, es un pestañeo. No me importan las amenazas que el tipo le gritaba: te voy a matar, te voy a hacer. No me importa eso. No me importa el tipo cayéndose porque le pegaron un tiro. Si vos no viste el instante en que lo mató, no viste, entre comillas, no viste nada. Entre comillas, estamos hablando de Alajá, no de la ley del país, para no malinterpretar y no sacar esto para cualquier lado. Pero hay eventos que no son así en un instante. No, señor, esto lleva más tiempo. Por ejemplo, dice Abaye, no es el único caso, una relación entre un hombre y una mujer. No es un instante. Puede durar más o menos, no es el asunto de la clase. Pero un instante así, un disparo, no es. Entonces Abaye está diciendo, ojo, ¿qué pasa? El tipo este dijo, mirá lo que están haciendo esos dos ahí abajo. No, se escuchan las historias ahora, la gente en el avión, cualquier cosa, ¿sí? La gente se le fue, perdieron totalmente las formas, el recato, todo vale. Por Dios, un desastre. Entonces, había un tipo mirando por la ventana, una ventana chiquita, y dijo, mira lo que están haciendo esos dos. Che, vení, mirá. Sacó la cabeza, el otro miró y seguían haciendo lo mismo. En ese caso sí se unen, dice Abaye. En ese caso sí, porque fue una historia larga, digamos, no fue un instante, fue una historia larga. Una historia larga. Bien. Sería lo mismo alguien trabajando en Shabbat. Correcto, sí. Sí. Correcto, totalmente. Toda transgresión que lleve un tiempo realizarla, el ideal obviamente es que los dos testigos vean los dos al mismo tiempo, etc. Pero si lleva un tiempo realizarla, podemos asumir que a pesar de que primero vio la mitad, entre comillas, y después vio la mitad, es un testimonio. Vale. O Marrobe, dice Robe lo siguiente: Imhayu Roy en Samasre, Robe aumenta otro grado de parámetro, otro parámetro más para considerarlos como un solo testimonio. Si tenemos un tipo en una ventana, otro tipo, uno solo en una ventana, uno solo en otra ventana, entre ellos no se ven,
Pero si estaban viendo al que advertía, en la plaza estaba el asesino, la víctima, y había un tipo ahí parado que decía, no mates, porque si matas te van a matar. Este tipo estaba viendo a ese que gritó no mates, y este tipo estaba viendo al que gritó no mates. Hoy, si no, otro caso, Hamasre Roy Oisan, o entre ellos no se veían, y ellos tampoco lograron ver al que advertía, pero el que advertía los vio a ellos dos. Vio, mira, mira, hay un tipo en la ventana ahí, un tipo en la ventana ahí, no mates, porque si matás te van a matar. El tipo fue y mató. Mitztarfen, dice Roy. Sí se juntan. Ahí sí se juntan. Porque hay algún tipo de vínculo en donde hay un personaje, digamos, en el medio de ellos dos, no estamos hablando del medio físico, en el medio de ellos dos, que los une, el que advertía. ¿Se entiende? Sí. O Bioma Robe, y dice Robe, y esto ya lo charlamos hace un tiempo, Masre Sheombru, creo que la primera o la segunda clase, no me acuerdo. Cuando hablamos de una persona o alguien o algo que advierte, Afilu mi piatzmoy, incluso, hay diferentes Peirushim, Rashi dice, incluso de boca de la víctima. La víctima le dijo al asesino, no me mates, porque si me matas, te van a matar a vos. Ah, no me importa. Mató. Y hay otros comentaristas que dicen, incluso si el asesino mismo gritó y dijo, ya sé que no se puede matar, porque si yo mato me van a matar a mí. Mató igual. Afilo mi piazzo, me dice Robert. Vale. Afilo mi piachet, incluso si escuchamos un demonio. O sea, una voz del cielo, salió de algún lado y la voz del cielo advirtió, en tiempo y forma, digamos, vale. Hay advertencia. ¿Estamos? Bien. Omar Rav Nachman. Viene Rav Nachman y dice un din, bomba, interesante. Omar Rav Nachman. Eidus meyujedes ksheira bedine mamoinois. Salimos ahora del dominio de la pena de muerte, vamos al dominio del dinero, los casos económicos, préstamos y qué sé yo. En el caso anterior, si el asesino ve a los dos testigos, ¿sirve para unirlos? ¿Sí? Es lo que está pasando acá. Dijimos el que advertía. Si el asesino no advierte y lo ve a los dos, la Gemara no dice nada. No sé. Él ve que lo están viendo, él ve a los dos que no se ven entre sí. Weiß nicht. La Gemara no dice nada. La Gemara no dice nada. No lo sé. Tiene que ser, sí sabemos, el que advierte. Si el que advierte los ve, sí. E incluso, ojo, si el asesino es el que advierte y el asesino vio a los dos, en ese caso suena que sí. En ese caso suena que sí. Vale para juntar los dos testigos. Ahora, si hay uno que advierte y el asesino es el que vio a los dos, la Gemara no dice. Smashma suena que sí. Suena que se unen, pero no sé. Pero uno no puede autoinculparse. Correcto, pero acá nos está autoinculpando. Sí, porque ¿cómo sabemos que el asesino vio a esos dos? Porque él tiene que decir. Pero al decir, sí, yo los vi por la ventana, no se está inculpando. Yo simplemente vi dos personas en la ventana. Si el asesino, La víctima. por eso, la víctima le dice, mirá que si me haces, vas a recibir este castigo. Y más aún, si la víctima los vio, sonaría como que también. Si vos me matás, estos dos te van a testificar y te van a matar a vos. Sí. Y los testigos dicen, la víctima nos vio y le dijo. Nos vio y le dijo, y lo escuchamos. Suena que sí. Suena que lo une. Suena que sí. Suena que sí. Hay algún factor aglutinador, no sé cómo decirlo técnicamente. Pero sí. Bien, avanzamos entonces. Rav Nachman trae un caso muy interesante. Rav Nachman era la alhaja como Rav Nachman Bedine y Mamoines. En todos los casos de juicios, la alhaja como Rav Nachman. Entonces Rav Nachman dice, Bedine Bichlal, en general Bedine, no en Isurim. Bueno, no importa. Rav Nachman dice, Eidus meyujedes ksheira Bedine Mamoines, es kosher, está bien, es aceptable cuando hay un testimonio único. Acuérdense, era uno mirando de un lado, otro mirando de otro lado, que entre ellos no se veían. En casos económicos, Dixiv, porque está escrito, Lo yumas al pi eidejot.
no será muerto el asesino de acuerdo a un testigo. ¿Qué significa este versículo? ¿De qué clase de casos está hablando? En casos de pena de muerte, lo yumas no va a ser muerto, o sea, no va a ser puesto a muerte. Este asesino, por el juzgado, obviamente, quiere decir que estamos hablando de un juzgado de pena de muerte, estamos hablando de un caso de pena de muerte, un asesino, o Hilul Chávez, o lo que sea. Transgredir Chávez, casos de pena de muerte. En ese caso es que Eidus Meyujedes no sirve, porque el versículo dice, hablando de casos de pena de muerte, lo yumas, no lo vamos a matar de acuerdo a un testigo. Pero en casos económicos, el versículo no dice nada. Entonces es kosher. O sea, una persona presta dinero, le da una bolsa de dinero a otra en la mitad de la plaza. Sí. O le da monedas que se ven. Sí, sí. Los vende de 2 ventanas. Hubo un préstamo, correcto. Entonces yo dije, yo vi cuando le daba la moneda. El otro dice, yo vi cuando le dio las monedas. Sí. Entonces son testigos de la deuda. Esto lo quiso Rav Nachman, sí señor. Esto lo quiso Rav Nachman. Es importantísimo, entre paréntesis, importantísimo para aprender un poco la técnica, digamos, de interpretación. Fundamental entender el contexto en el cual la Toira está diciendo tal o cual versículo. Porque si uno saca los versículos de contexto, y esto pasa con los periodistas hoy en día también, si el periodista dijo A, B, C, vino el editor del canal, cortó la A, cortó la C, y el periodista dice B. O dijo no, B, cortamos el no, dijo B. Lamentablemente... Siempre dicen sacado de contexto. Sacado de contexto. Lamentablemente esto pasa muchísimo con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. En la Toira pasa lo mismo. Vos no podés interpretar un versículo sacado de contexto. De ninguna manera. Acá, en nuestro caso, el contexto es un caso de pena de muerte. De esto es lo que estamos hablando. Entonces Rav Nachman dice, ok, todo lo que aprendimos, Eidus Meyujedes y Mitztarfin, únicos, qué sé cuánto, se aplica a casos de pena de muerte. Pero si no es un caso de pena de muerte, no. Y había una pregunta muy interesante. Más que hablar Rav Zutra. Viene Rav Zutra y dice, momentito, no es tan así. Hay diferentes tipos de preguntas en el Talmud. Hay preguntas más fuertes, preguntas menos fuertes. Hay incluso uno que le dice al otro, sos un burro. Hay de todo. Hay de todo tipo de preguntas. Porque uno puede decir, disculpame, no entiendo lo que decís, o puede decir, sos un burro. No es lo mismo. Bueno, acá el ameata es una pregunta fuerte. No está diciendo es un burro, pero el ameata es como decir, bueno, si lo que vos dijiste está bien, pero entonces cualquier cosa vale. Esto es el tipo de pregunta, el ameata. Dice Rav Zutra lo siguiente. La pregunta es medio críptica, pero ahora la vamos a explicar. Maskiv, Rav Zutra tiene una pregunta muy fuerte. El ameato, incluso la palabra maskiv viene de la palabra toikev. Toikev es algo fuerte, una pregunta muy fuerte. De acuerdo a lo que dijimos recién, que dijo Rav Nachman, que en casos económicos sí vale un testimonio único, donde hay uno por un lado y otro por el otro lado, en casos de pena de muerte debería ser suficiente un testimonio único para salvar al asesino. Ahora va, faltan 5 palabras y lo explico. Al-Lamatnan, ¿por qué está escrito Huven-Neragin? ¿Por qué está escrito en la Mishnah que lo matamos a él y lo matamos al testimonio, a los 2 testigos falsos? Responde el Talmud, calla, tenés razón, es una buena pregunta. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está planteando Rav Zutra, perdón. Es otro personaje, Rav Zutra era otro. La Mishnah decía lo siguiente. La Mishnah decía, tenemos 2 testigos, Mishnah, de vuelta, nada que ver con el caso de uno y uno. Tenemos 2 testigos de un lado, 2 testigos del otro lado. No se ven entre ellos. Un caso, no se ven entre ellos. Perfecto. La Mishnah decía, son 2 testimonios. ¿Verdad? Perfecto. Si uno de estos grupos viene un tercer grupo de testigos y lo declara Zoimemim, pues a ellos los matamos, al asesino lo matamos, porque tenemos el segundo grupo de testigos que vieron toda la historia. Listo, perfecto. Pero si vos me decís que existe, esto es lo que pregunta Rav Zutra, existe el concepto de tziruf, de unir 2 testigos que en realidad no están unidos, porque no se veían entre ellos, existe el concepto de unirlos, incluso si entre ellos no se veían.
volvamos al caso de la Mishnah, 2 testigos de acá, 2 testigos de acá, entre ellos, no se veían, estos 2 son declarados Zoimemim, no importa, unamos los 2 grupos y decimos que no son Zoimemim hasta que los 4 sean declarados Zoimemim. Porque son un solo grupo de testigos, existe tziruf, existe unirlos, existe un caso en el cual se unen, Dinei Mamoinois, un caso de una pena económica, digamos. Al existir el concepto de que se pueden unir, apliquemos, proyectemos ese concepto de unión, incluso un caso de pena de muerte, y los 2 testigos de un lado y los 2 testigos del otro lado, igual los consideramos unidos. Y como solamente de los 4, 2 fueron declarados Zoimemim, no matemos a ninguno, no matemos a nadie, no hagamos nada, se cayó todo el testimonio. Los 4 son inválidos, porque tienen que ser declarados los 4 Zoimemim, y no matamos al asesino tampoco. Esto es lo que plantea Rav Zutra. Dicho de otra manera, es como un Kal Vachomer. Si en un caso, entre comillas, poco grave, que es económico, no quiere decir que no sea grave, pero en comparación al caso de pena de muerte, obviamente, es menos grave. En un caso poco grave, existe el concepto de unir 2 testigos, pues en un caso más grave, con la intención de salvar al asesino, ¿por qué? Porque el concepto en la Toira es de Tzilu Ha'eida. El Sanedrin, el juzgado mayor, tiene como, no sé, como caballito de batalla, digamos, como misión no asesinar, no matar al asesino. Como lo vamos a ver en la próxima página, ahí no vamos a llegar, pero en la próxima página está clarísimo. Hacemos todo lo posible para que no lleguemos a aplicar una pena de muerte. Entonces, si nosotros somos tan proclives a buscarle, como se dice, la quinta pata al gato, para que no caiga el asesino en pena de muerte, siendo que en un caso económico existe unir, y no es grave, porque es económico, ¿cuánto más aún que va a existir unir en un caso de pena de muerte? Seguro que se unen los de este lado y de este lado, pero la Mishnah no dice eso. La Mishnah dice que no se unen. Entonces, con esta pregunta, digamos, Rav Zutra quiere tirar abajo lo que dijo Rav Nachman, que en un caso económico sí se unen. El Talmud termina callo. No sé. Ahora, interesante, aparentemente, habría que volver a buscarlo, pero aparentemente el Rambam hace poise, ¿cómo se dice? El Rambam legisla como Rav Nachman. Por eso yo dije la halajá como Rav Nachman. El Rambam legisla como Rav Nachman. Porque una cosa en realidad no quita la otra. ¿Qué quiere decir esto? Rav Nachman dice claramente, para entender un poquitito la mente legal, digamos, cómo extraer las leyes del Talmud. Rav Nachman dice claramente que Eidus Meyuhedes, un testimonio único, uno de un lado y otro de otro lado, es kosher, vale en Dinei Mamonos. Y trae una prueba incluso. Y la prueba que trae es de un versículo. El versículo dice, no morirá el acusado, digamos, de acuerdo a un testigo. Está claro, estamos hablando de una pena de muerte. Rav Zutra tiene una buena pregunta. Es verdad. Pero la pregunta de Rav Zutra, si bien nosotros, llámese el Talmud, porque termina en calla, nosotros no sabemos responderla, pero debe haber alguna razón que nosotros no conocemos que fuerza que en la Mishnah 2 y 2 no se junten, pero en la Mishnah que está hablando de un caso de pena de muerte, pero en caso de Dinei Mamonos sí se juntan. O sea, la prueba de Rav Nachman es tan poderosa que aunque haya una pregunta contra él, no importa, la halajá es igual así también. Vale. Y otro concepto más, que es famoso, concepto talmúdico, Sheloi Tinol Deles Lifnei Lavin. Nuestros sabios decretan diferentes herramientas para que estén disponibles los créditos. Y esto ya lo hablamos alguna vez. El mundo entero, la gente se queja que el FMI, que sé yo, que sé cuánto, los países, el mundo entero funciona con créditos. No hay otra forma. Todas las empresas funcionan con créditos, etc. Ya lo hablamos esto. Entonces, si la Torá provee un grupo de leyes que va a terminar cerrando la puerta a la gente que necesita créditos, se va al tacho el país. No funciona la sociedad. Entonces nuestros sabios encuentran diferentes herramientas para permitir que exista el concepto de créditos. Por ejemplo, esta idea de Rav Nachman, que es fantástica, que no es que es un invento de nuestros sabios, está en la Toira, al pie de Hadlo Yumas.
no va a morir, está hablando de casos de pena de muerte, en económico. Rav Nachman dice algo muy interesante. Yo, supongamos, no es el caso, yo soy prestatario, tengo mucho dinero y vivo de prestar a la gente. Perfecto. Pero si... No hay interés en los préstamos. Correcto, totalmente. Pero si se me va a complicar muchísimo cobrar mis préstamos, yo me quedo con mi plata en mi casa y ya está, y no presto nada. Entonces acá, Rav Nachman viene y dice, ¿sabes qué? Incluso si hay uno de un lado y otro del otro lado, entre ellos no se ven. Uno vale el testimonio para poder cobrar el préstamo. Claro, pero de todas maneras es menor pena tiene en el caso económico. Obvio. Bueno, por eso, o sea que son... Claro que sí. Sí se pueden aplicar, pero... Claro que sí. Los casos económicos son siempre reversibles. Claro, la muerte no. Por eso se puede ser más indulgente, digamos. Sí. Puede decir, Sí, yo voy a aceitar la menos sociedad. Sí, incluso hay casos en los cuales el juez tiene que pagar, porque él se equivocó. Estaba Bidbar Mishnah se llama. Está escrito Claro, claramente que vos te más equivocaste. en menos tiempo, Sí. pero no es la muerte. Sí, totalmente. Bien, avanzamos. A ver si terminamos la página, por lo menos esta Mishnah. Lo que viene no es complejo. Rabbi Yosi decía en la Mishnah, ya el caso anterior lo terminamos. Rabbi Yosi decía en la Mishnah, solamente los matamos cuando los testigos mismos sean quienes advierten. Esta es la opinión de Rabbi Yosi. Ómale Rapapa le Abaye. Le dijo Rapapa a Abaye lo siguiente: ¿Umi isle Rabbi Yosi haisvara? ¿Acaso Rabbi Yosi opina de esta manera? Rashi aclara, digamos. Rabbi Yosi aparentemente en otro lugar opina, ahora vamos a ver, que en general no es necesario la advertencia. Hay casos, no todos, pero hay casos, ahora vamos a ver uno, hay casos en los cuales incluso sin advertencia se puede aplicar la pena de muerte. Incluso sin advertencia. Entonces acá Rabbi Yosi está diciendo, la advertencia tiene que ser dada por los testigos, o sea, la advertencia es un componente fundamental del caso. Si los testigos no advirtieron, se cayó el caso, se cayeron los testigos. Pero vamos a encontrar un lugar donde Rabbi Yosi dice justo lo opuesto. De Atnan, ¿acaso lo aprendimos en la Mishnah? Esto está más adelante, en esta misma Gemara. Rabbi Yosi Oimer, Rabbi Yosi dice, Hasoine Nerag, una persona que odiaba, un asesino que sabemos, es conocido, que odiaba a la víctima. Lo odiaba. A este lo matamos, incluso si no hubo advertencia. ¿Por qué? Porque el tipo este ya está como advertido. Si ya es conocido por todo el pueblo que hay un odio terrible, etcétera, etcétera, esto no quiere decir que se puede matar, no está diciendo eso. Está diciendo al revés. Te vamos a castigar más grave todavía que los demás, porque vos ya sabíamos que estabas con la intención de matar a esta persona. Entonces, aunque no haya habido advertencia, vos quisiste matar igual. No hay ninguna duda acá. Crónica de una muerte anunciada. Claro. Ya sabíamos que lo ibas a matar. Entonces, ¿qué hay? Que tenías ganas. Claro. Y es el mismo Rabbi Yosi que dice que los testigos, como componente fundamental del caso, digamos, tienen que advertir. Es el mismo Rabbi Yosi que acá está diciendo, incluso si no hay advertencia se lo puede matar. Pero si no hay advertencia de los testigos donde estaban, es un problema esto. ¿Qué está diciendo acá? Omar Ley, Abaye le contesta de una forma muy interesante. Omar Ley le contestó a Abaye, Rabbi Yosi Bar Yehuda. El Rabbi Yosi que estaba diciendo que no era necesaria la advertencia, es otro Rabbi Yosi. En la Mishnah hay klalim, hay reglas. La Mishnah Stam Rabbi Yosi es Rabbi Yosi ben Halafta. Rabbi Yosi ben Halafta, cuando no dice quién es, Rabbi Yosi es Rabbi Yosi ben Halafta. Rabbi Yosi ben Halafta era un estudiante de Rabbi Akiva, compañero de Rabbi Shimon Bar Yochai, de los 5 personajes que Rabbi Akiva se consiguió después de la muerte de los 24.000 estudiantes, toda una historia larga. Rabbi Yosi es Rabbi Yosi ben Halafta. Bien. Y ese es el que opina que los testigos tienen que ser los que adviertan. Pero hay otro Rabbi Yosi dando vueltas, que es Rabbi Yosi Bar Yehuda. Es otro Tana. ¿Qué dice Rabbi Yosi Bar Yehuda? De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente. Rabbi Yosi Bar Yehuda Oimer. Dice Rabbi Yosi Bar Yehuda, Haber, esto es toda una definición muy amplia
de qué significa, pero un Haber es básicamente un tipo que asumimos que conoce las leyes, es cuidadoso con las leyes, hay testigos incluso de que el tipo es una persona que sabe de judaísmo, sabe las leyes, sabe la Torá, etc. Entonces es un Haber. Se aplica principalmente a leyes de Meiser, este tipo de cosas, de sacar diezmos o no, si estas frutas le fue quitado el diezmo o no. Bueno, si pertenece a un Haber, podemos asumir que sí. Bueno, no importa todo el detalle, es amplio en realidad. Y cómo se hace una persona Haber, cuando pierde su estatus de Haber, bueno, no, sea como fuere, Rabbi Yosi Bar Yehuda dice lo siguiente: un Haber, un tipo que sabemos que sabe, el tipo sabe de lo que está haciendo, Ein Tzarich Hasra, no es necesario advertirlo. No es necesario advertirlo. ¿Por qué? Porque Asra, la advertencia, solamente sirve para distinguir entre una persona que hace algo a propósito y hace algo sin querer. Y el Haber no existe sin querer. El Haber sabe perfecto lo que está haciendo. Entonces, ¿para qué lo vas a advertir si el tipo sabe lo que está haciendo? ¿Y cómo se llega a ser Haber? Tiene que haber testigos que testifican que uno se comporta de una manera determinada. No, hoy en día no tiene aplicación práctica. Bueno, ¿y cómo se pierde esa condición? Cuando lo ves a este tipo haciendo cualquier cosa. Algo de... Claro. Vamos a terminar, muy simple lo que viene ahora. Muy simple. Davar Aher, ¿estamos acá? Por eso eran dos rabíes diferentes. Davar Aher, otra explicación de las palabras al Pishnai Meidim. De acuerdo a dos testigos, la Mishnah decía que el Sanedrin no escuche el testimonio de boca de traductores. Bien, y la Gemara trae una historia muy interesante. Había unos tipos que vinieron a testificar y hablaban un idioma raro que los jueces no entendían. En este caso era Robe. De Azul y Kame de Robe. Vinieron a Robe para hacer un testimonio determinado. Y aparentemente Robe no entendía lo que estaban diciendo. Aparentemente. Uki Robe Turgeman Benayu. Entonces Robe llamó al traductor. Vení, traducime lo que están diciendo. Pregunta al Talmud. Veiji Abidaji. ¿Cómo hizo esto Robe? No se puede. Acá lo aprendimos en la Mishnah, lo acabamos de aprender. Que el Sanedrin, obviamente Robe solo no era un Sanedrin, pero era la Beisin, era el rabino principal de su ciudad, mejor, lo que sea, así se llamaba. Está claro, Robe no puede escuchar de boca de un traductor. Porque puede cambiar de... Claro, una palabra, una expresión. Responde el Talmud una respuesta muy interesante. Robe meita havayadama de havu ambre. Robe sabía perfecto lo que los testigos estaban diciendo, entendía muy bien. Ve ahaduriu de la havayada, pero no sabía contestarles. No sabía hablar ese lenguaje. Yo entiendo lo que está diciendo, entiendo perfecto. Ahora que yo te conteste en esa lengua, no lo puedo reproducir. Pero sabía perfecto lo que estaban diciendo. Otro caso, Zain Amud Aleph, cortito, muy interesante. Un caso cortito. Iloe, es un nombre. Iloe Betuvia, dos tipos. Iloe Betuvia, ya es la segunda vez que aparece Tuvia. Kreive de Araba Habu. Eran parientes del garante. ¿Qué pasa? Hay varias formas de entender el caso, pero una forma sencilla. Moishe le prestó plata a Jaime Yankel. Y Moishe tenía dudas de Jaime Yankel, le va a pagar, no le va a pagar, este es un shlemazo, yo qué sé, pierde toda la plata, tráeme garante. Muy bien. Jaime Yankel trajo su garante y había testigos del préstamo. Porque Moishe de vuelta era muy dudoso que este Jaime Yankel, qué sé yo, que haya testigos que ven el préstamo. Y Loe y Tuvia eran los testigos del préstamo y eran cercanos, parientes del garante. No eran parientes ni de Moishe ni de Jaime Yankel, o sea, ni del que daba la plata ni del que recibía la plata, eran parientes del tercer tipo que era el garante. Sabo Rapapa le Meimar, y este caso llegó al juzgado. Obviamente Jaime Yankel era un buen shlemazel y perdió la plata y no tiene con qué pagar, y ahora Moishe llamó a los testigos y Loe Betuvia, quiero cobrar mi plata, ustedes fueron testigos de esto, y Jaime Yankel no tiene un peso, lo llamamos al garante. Ahora hay un caso, digamos, cambió el caso, ahora es entre Moishe y el garante con estos testigos. Pero he aquí, los testigos son parientes del garante. No sirven como testigos.
En el caso entre Moishe y Jaime Yankel servían como testigos, pero entre Moishe y el garante no. Sabe Rapapa le Meimar. Entonces Rapapa pensó, bueno, Gabe Loibe Umalbe, Rejikinino. Frente al prestamista y al prestatario, no son parientes, son lejanos, esa es la traducción literal, son lejanos. Entonces el caso vale, porque en realidad, ¿cuál era el caso? El caso era que entre Moishe y Jaime Yankel, Moishe le prestó plata a Jaime Yankel. Bueno, hay un garante de por medio, todo lo que quieras, pero el caso es entre Moishe y Jaime Yankel. Ahí hubo una transacción, digamos, de dinero yendo y viniendo. Entonces la papa pensó, podemos cobrarle al garante con estos dos testigos, Iloe y Tubia, así lo llama el Talmud, a pesar de que son parientes del garante. Lo podemos cobrar igual. Omar le Rabuna, Bred Rabbi Yoshua, le Rapapa. Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, le dijo a Rapapa, no señor. ¿Por qué? Y Leisle Leloide. Si Jaime Yankel, el prestatario, el que recibió el dinero, no tiene plata para pagar, no tiene, punto, la perdió. Lav Basar Araba Azil Malve, el prestamista, ¿a quién va a ir a cobrar? Al garante. Entonces el caso es entre el prestamista y el garante, entre Moishe y el garante. ¿Y los testigos quiénes son? Pues son dos testigos que son inválidos. Moishe, anda a buscar otro garante. Otros testigos. Anda a buscar otros testigos. Porque con estos testigos no podés cobrar. Están testificando contra un pariente. No sirve. Toisves dice, muy interesante Tosafot para terminar, de acá aprendemos que tenés que tener extremo cuidado de que los testigos de un préstamo no sean parientes ni del prestamista, ni del prestatario, ni del garante. Otros testigos tienen que ser.